Una de las actividades más importantes que tiene el análisis de sistemas es la gestión de los interesados del proyecto. ¿Por qué es importante? Porque son quienes a nosotros de una u otra forma nos van a ser útiles dentro del desarrollo del proyecto. Para nosotros la gestión de interesados del proyecto está dada y escrita en el PMBOK de proyectos, que es una herramienta que nos permite o nos da las indicaciones básicas para el desarrollo de estos. Entonces, este es el nombre de la fuente: Information Technology Project Management, de la 5ª edición, y tiene derechos de autor del 2007. Puede ser que ahorita esté un poquito más actualizada, pero realmente no la consulté. Entonces, una vez que nosotros vamos a iniciar el análisis de los stakeholders, lo primero que tenemos es que saber quiénes son las personas, grupos u organizaciones que van a estar impactadas por el proyecto. Allí nosotros debemos tener en cuenta que esas personas que son interesadas tienen y manejan los documentos para el desarrollo de los proyectos, la interacción, la influencia, el potencial impacto, todo lo que tiene que ver con ese interesado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que saber y conocer quiénes van a estar impactados con el proyecto y quiénes son los interesados, porque muchas veces los impactados no son los interesados. La segunda parte es planificar la gestión de los interesados, es decir, cómo vamos a hacer o cuáles estrategias se van a tener en cuenta para todas aquellas personas que de una u otra manera van a participar de forma efectiva en la construcción de las necesidades y los intereses del proyecto. Entonces, aquí en esta parte nosotros tenemos que ser claros de quiénes son las personas que van a estar interesados, para poder determinar cuáles son sus intereses, sus deseos y sus necesidades. Una vez gestionadas los interesados, pues vamos a empezar a revisar y hacer un análisis de los compromisos que tiene cada uno de ellos para con el proyecto, y entonces tenemos que mirar cómo vamos a comunicarnos y de qué forma vamos a satisfacer esas necesidades que tienen ellos, cómo vamos a resolver sus polémicas y fomentar los grupos de interés adecuadamente para tener más personas interesadas y tener más compromiso dentro del desarrollo del proyecto. Una vez se ha gestionado esos compromisos, entonces vamos a controlarlos. Hay que buscar la forma de realizar las tareas necesarias para el seguimiento y control de esos interesados y mantenerlos informados e involucrarlos normalmente en el desarrollo del proyecto. Esos grupos, esas estrategias y esos planes para esos involucrados, y todos ellos deben tener un seguimiento y un control para saber quiénes están cambiando, en qué momento cambian de ser interesados a ser no interesados, o de perder el interés dentro del proyecto. Eso va a depender de cómo nosotros estemos analizando esas actividades que se van a realizar con ellos y cómo los vamos a mantener informados e interesados en el proyecto. Para el análisis de los interesados, es decir, esas son las 4 actividades que debemos tener en cuenta, pero para el análisis de los interesados lo primero es recopilar y analizar la información cualitativa y cuantitativa con el fin de determinar los intereses, expectativas y las influencias de esos interesados en el proyecto que vamos a realizar, en ese requerimiento del cliente y cómo lo vamos a resolver. Recordemos que los interesados son internos y externos, y esos externos, cómo se van a mantener interesados en el proyecto. Los internos son todos aquellos que están dentro de la organización, y los externos, como las organizaciones, los proveedores, las mismas entidades públicas o el mismo gobierno, tiene que darnos esa identificación. Entonces vamos a mirar algunos tips para identificar a esas personas. Entonces lo primero que tenemos es que identificar quiénes son los potencialmente interesados que sean relevantes. No cualquier persona puede ser la persona interesada.
no una persona cualquiera, sino tienen que ser relevantes los interesados. Identificar el impacto o apoyo potencial y definir una estrategia de abordaje, es decir, vamos a identificar cuál es el impacto del apoyo que tenemos de ese interesado para poder determinar cuál es la estrategia de mantenerlo ahí. Una vez hecho esto, vamos a tener unas matrices que nos van a permitir a nosotros desarrollar esas actividades. Tenemos la matriz de poder, que me permite identificar el interés del interesado o del stakeholder en cuanto al interés en su proyecto. La misma matriz de poder me da dos cosas. Me dice qué tanto interés y qué tanta influencia tiene ese interesado en el proyecto. También existe una matriz que se llama la matriz de influencia, que me va a permitir analizar el impacto de los interesados dentro del proyecto. Y por último vamos a hacer un modelo de prominencia, o sea, basado en el poder, urgencia y legitimidad, es decir, qué tanto poder tiene el interesado para el desarrollo del proyecto, qué tanta urgencia tiene el proyecto para el desarrollo y qué legitimidad existe para que nosotros desarrollemos el proyecto. Teniendo en cuenta ya eso, entonces vamos a utilizar el análisis de interesados para identificar qué personas o organizaciones involucradas están impactadas negativamente con el proyecto. Entonces vamos a mirar quiénes no quieren participar en el proyecto, cuáles son sus razones, por qué se están oponiendo. Y necesitamos crear un plan para tratar o para generar una estrategia para evitar que estos opositores detengan el proyecto. Vamos a mirar el análisis para los implicados en el equipo de trabajo, es decir, cada uno de los integrantes del proyecto. Entonces elaboramos un plan de tratamiento para ellos, cómo los vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar con ellos. Los implicados del equipo de trabajo no solamente es los desarrolladores del proyecto, sino todas aquellas personas que de una u otra manera tienen que darnos información y entregarnos esa información para que nosotros podamos dar inicio y continuidad al proyecto. Una vez tengamos esa documentación, entonces vamos a mirar qué tanta información importante nos está generando o qué tan importante es esa información que nos están dando relacionada con el documento o la documentación que ellos nos están brindando. Entonces, sobre eso es importante tener claro que las organizaciones, cuáles organizaciones y los nombres de esos interesados, qué funciones realiza cada uno con ellos, qué hechos únicos existen sobre los interesados. Es decir, hay un interesado que es un usuario final del producto del proyecto y nosotros necesitamos saber cuál es ese alcance que tiene él ahí. Entonces, ¿será que él tiene acceso total al sistema? ¿Será que él solamente puede consultar determinadas actividades del sistema? Entonces, esos son los hechos únicos sobre cada uno de los interesados. El nivel de influencia e intereses de los interesados en el proyecto, esa matriz que nosotros vamos a elaborar nos va a permitir hacer ese análisis. Y las sugerencias para la gestión de las relacionadas con los interesados. Entonces, una vez que ya tenemos claro eso, lo que vamos a hacer es iniciar ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, tenemos a Ahmed y a Susan que presentan, que son parte de la organización y cada uno de ellos tiene una actividad dentro de la organización. Por ejemplo, Ahmed es dirección interna, está dentro de la dirección interna, mientras que Susan es del equipo del proyecto. Su rol, entonces, claro, Ahmed es un patrocinador y Susan es un experto en secuencias de ADN. Esto es una empresa, un laboratorio de investigaciones. ¿Cuáles son los factores únicos que tiene cada una de esas personas? Es decir, cómo la podemos analizar y cómo nos pueden ayudar a nosotros dentro del proyecto. Entonces yo puedo pensar que
Ahmed es una persona que está enfocada en el negocio, es decir, conoce del negocio, pero adicionalmente es una persona tranquila que nos va a permitir trabajar correctamente y no vamos a tener problema con él. Susan es una PhD en biología y es fácil trabajar con ella porque es accesible, porque nos da información y porque nos colabora bastante. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues porque su nivel de interés es muy alto y entonces ahí tenemos nosotros claro por qué esas personas están ahí en ese lugar y no en otro lugar. ¿Qué nivel de influencia? Pues el de dirección interna pues es muy alto porque ellos están interesados en el proyecto, mientras que el de Susan es experta en la materia y simplemente ella es la que nos está dando toda la información. ¿Cuáles sugerencias en el manejo de las relaciones? O sea, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Cuál es la estrategia que nosotros debemos tener con cada uno? Entonces, por ejemplo, con Ahmed es mantenerlo informado, dejarlo liderar, porque es una persona que es de la dirección interna y entonces a nosotros nos interesa que él sea el líder, hacer lo que dice y rápido, es decir, aquí nosotros no vamos a empezar a que, es que fue que fue que y era que era, no, aquí nosotros tenemos que tener claro que Ahmed es una persona que está, que es muy, su interés es muy alto y su influencia es muy alta, entonces por lo tanto yo tengo que tener claro que es una persona que me va a colaborar en el proyecto. Sabemos que Susan puede hacer su trabajo desde casa y que nos puede estar informando acerca de nosotras las cosas que vamos haciendo a través de revisiones periódicas de las especificaciones que estamos realizando. Es decir, ella sería una perfecta persona que nos va a permitir analizar los requisitos que estamos elaborando y decirnos si están bien o están mal. Esta sería la matriz de poder-interés. Entonces, en esta parte, aquí vemos que en el vértice empieza la parte más baja y si estamos analizando el poder hacia la Y, hacia arriba, es alto y hacia la derecha el interés es alto. Entonces aquí nos dice en qué lugares las letras A, B, C, D, E, F, G son stakeholders y están ubicados en diferentes niveles. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, mirando B, que es una persona que está en un grado alto de interés, pero no es tan alto, ¿cierto? Está dentro de entre medio y alto. Entonces, pues ese interés, este stakeholder yo lo tengo que gestionar de cerca porque se me puede pasar a interés bajo si yo no lo tengo bastante interesado. Mire lo que pasa con D. D está ubicado tanto en poder bajo como en interés bajo. Eso quiere decir, pero en poder bastante bajo. Y el interés de él tampoco llega a medio, es decir, que es bastante bajo. Entonces yo lo tengo que monitorearlo y a él realmente no me interesa dedicarle mucho esfuerzo. Pero sí es importante tenerlo claro que si no es una persona que no tiene poder y que está bastante bajo, el interés nos puede afectar el proyecto en cualquier momento. Entonces, estos son los grados, esta es la matriz de interés que nosotros vamos a mantener, ¿cierto? En qué lugar se encuentra cada uno para nosotros poderle dar esa satisfacción y ese lugar que corresponde. Para mí B es una persona que está bastante interesada y tiene un poder bastante alto, entonces él podría ser una persona a la que tenemos que estar informándole, dejarla liderar y tener en cuenta todos esos elementos que nos va a ayudar a trabajar. ¿Cómo registramos los interesados? Bueno, esto voy a pasar aquí a la matriz, que es lo que nos interesa, la matriz este sería el registro de los interesados. Aquí me dice qué hacer y en esta parte me muestra la matriz. Entonces aquí me dice cuál es el puesto, el nombre de la organización. Recuerde que son interesados, internos y externos, ubicación, rol
información de contacto, requisitos principales que él realiza, que quiere. Se acabó este video ya, en el próximo les termino de explicar esta materia.